Muy buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias por estar, por acompañarme una vez más en este encuentro de astrología iniciática. Y bueno, en esta ocasión voy a tocar un tema, tiene que ver con lo que suelo abordar, pero bueno, con un toque diferente. Me gusta también agregar condimentos, también comprender que la astrología pues, es tranquilamente combinable con otras temáticas, como en algún otro momento he dicho, son herramientas. Para mí, la astrología iniciática es la herramienta, para mí es muy importante, pero no es la única herramienta. Uno tendrá que ver con qué sintoniza, con qué conecta, ¿no? Qué considera le aporta a su camino, a su transformación, a lo que quiere alcanzar, ¿sí? Y como todo es dinámico, o sea, no hay algo que uno tenga que considerar de forma estática y con eso seguir toda su vida. Uno irá encontrando distintas herramientas e irá viendo qué le suman a su vida, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con la temática en sí, quiero siempre, bueno, sumar los agradecimientos que yo, bueno, realizo encuentro tras encuentro. En esta ocasión a Luis Palacios, a Iván, muchísimas gracias por el espacio de Pandora TV, con todo lo que ellos están generando y bueno, y brindando, ¿no? Para que así tanto yo como otros colegas tengan su espacio, la posibilidad de compartir todo lo que ellos conocen, les enriquece el espíritu y así suma el granito de arena, ¿no? En esta comunidad. Bueno, y a Cristian Ceballos, como siempre digo, Escuela Ética, muchísimas gracias también. Gracias a él también conocí a Luis, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a los que me acompañan esta noche, a quienes luego se encuentren con el video. Así que ojalá lo disfruten, como siempre digo, a mí me resulta muy, muy agradable y disfruto los encuentros y disfruto estar aquí en los videos y con ustedes, así que muchísimas gracias. Bueno, retomando, la temática en sí, como les decía, tiene unos condimentos diferentes, ya van a ver a qué me estoy refiriendo. El tema de hoy es sanando tu esencia interna, que también después explicaré a qué me estoy refiriendo con sanando tu esencia interna, ¿no? Puede llegar a surgir preguntas. ¿Por qué la esencia interna hay que sanarla? Bueno, ya verán a qué me estoy refiriendo. Básicamente, la temática tiene que ver con, bueno, un taller que estaré brindando en el mes de julio, acá en Buenos Aires. No es un taller online, sino que es vivencial, o sea, es presencial. Así que, bueno, a toda la gente de Buenos Aires que vea el video y que luego le interese presencialmente conocer de qué se trata y experimentar, me escriben al mail y encantada de responder. Hoy lo que quiero es compartir, bueno, con quienes nos encontramos online, qué es lo que me interesa abordar en ese taller y obviamente en este encuentro ahora lo vamos a profundizar un poquito más, porque considero que es una propuesta interesante, suma no solo astrología, sino, ahora van a ver qué, otra cuestión que, bueno, es el yoga, que es algo que también está en mi vida, si bien ahora lo que más estoy abordando y conectando y transmitiendo es astrología, bueno, yoga también tiene una importancia en mi vida y, bueno, forma parte de todo ese camino. Y también, bueno, otro componente que, bueno, queda más para el cierre, así que ojalá les interese la propuesta, porque básicamente lo que a mí me interesa es, combinando estas componentes, se logre allanar el camino para que cada quien descubra lo que tenga que descubrir dentro de sí, ¿sí? Y como yo mencionaba en la propuesta del programa,
por qué uno se encuentra con obstáculos, con situaciones que uno quiere alcanzar, por qué resulta que cuando uno quiere proponerse un objetivo, algo siempre surge, una cuestión u otra, factores externos, si no son internos, parecen externos, que imposibilitan, retardan la cuestión, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué quiero algo y es tan complicado? ¿Por qué no puede ser más simple? O también otra, ¿no? Cuando uno quizás se propone algo y dice, ¿por qué no me sale a mí? ¿Y por qué al otro que hace algo parecido tiene todo servido? ¿Por qué a mí me cuesta, no? Bueno, ahí ya, yo ahora lo que voy a hablar es más bien general, pero después habrá que ver en esa persona puntualmente qué se le juega, ¿no? En su estructura particular, que hace que se encuentre con esos escenarios, como siempre les digo, ¿no? El diagrama natal tiene muchas claves, muchas variables que hay que considerar y que ver cómo están detonando, dialogando o no, o dialogando enojadamente, por decirlo así, y generan cortocircuitos. Entonces, básicamente, cuando hablo de yoga, porque sería la primer componente que a mí me interesaría mencionar, yoga justamente tiene que ver con lo que es el cuerpo, ¿no? Básicamente, y sobre todo en Occidente, no tanto en Oriente, se le da quizás en algunos casos demasiada importancia o se pone mucho el foco en lo que es el cuerpo, ¿no? Dejando un poquito de costado toda la parte interna, espiritual. Una cosa es lo que es la práctica de yoga yendo a un lugar, a un espacio, y otra cosa es cuando uno hace el estudio del yoga, ¿no? El profesorado, por ejemplo, en mi caso, que ahí descubrí un mundo diferente, que no es, además de hacer las asanas y las posturas, que eso es lo que, bueno, voy a mencionar también, hay toda una filosofía, también se dice un estilo de vida, ¿no? Habrá que ver a quién le vibra más o menos ese estilo de vida o en función de qué. Pero bueno, eso ya sería entrar en otro terreno, porque ya de por sí hablar de yoga implicaría un programa completo. No es la intención de hoy hablar exclusivamente de yoga, simplemente voy a mencionar como componente de la propuesta, ¿para qué? Justamente, a través de lo físico y a través de lo que es el trabajo de las asanas que proporciona yoga, lo que uno hace es empezar a descomprimir, a conectar y a comprenderse en, digamos, el aspecto más denso, ¿sí? No se olviden que cuando se habla del ser humano, básicamente, y no voy a entrar en toda la temática filosófica más profunda de las cantidades de planos y cuerpos, pero en esencia, ser humano, componente física, emocional, mental, ¿sí? Y lo que sucede cuando uno practica yoga, ¿sí? Que incluso las asanas es lo que propician en la práctica y en la disciplina y en el constante seguir y seguir, ¿no es cierto? Porque no se trata de hacer una sola vez, sino en la repetición es donde ahí uno comprende y comienza a conectar y a comprender qué está haciendo cuando está haciendo asanas, ¿no? Cuando uno comienza desde lo físico, ¿sí? A mover el cuerpo de determinada forma, va a empezar a notar sensaciones. Y ese es el abordaje. O sea, en realidad, cuando uno quiere ir son vías, ¿no? A lo más esencial, es muy interesante abordar de lo general a lo particular, ¿no? Como a veces me han escuchado decir. O bien, en este caso, y más bien tomando también la propuesta que yo realizo con el taller, ir de lo denso, que se dice de lo real del cuerpo, a lo más sutil, a lo más interno, a lo más esencial. Que el hecho de considerar lo que es el yoga con toda
moldeabilidad que le permite al cuerpo, hace que se produzcan movimientos, no solo físicos, sino energéticos y también mentales. Y acá está el punto. Entonces, uno comienza haciendo movimientos corporales, ¿sí? Asanas, que tienen toda una explicación, cada cual tiene una lógica. En un principio se dice que comenzaron siendo imitación de movimientos de animales, pero bueno, yendo a lo más profundo de lo que es en sí las posturas, también tienen otra lógica, que es en sí considerar que cuando uno está haciendo asanas, está movilizando no solo lo externo, lo que está visible, sino también lo interno, los órganos, ¿sí? Hay posturas que habilitan, posibilitan masajes internos, ¿sí? Masajear el hígado, aunque parezca medio raro lo que estoy diciendo, hay posturas que con justamente su particularidad permiten que se masajeen o se impacte, movilice internamente al organismo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a producir? Va a producir cambios, obviamente, movilizaciones a nivel energético. También a través de las asanas, determinadas asanas, las que se llaman de equilibrio, se logra estabilizar lo emocional. Yo los invito, a quien le interese, obviamente, que hagan posturas de equilibrio, que por un momento prueben quedarse parados en un pie, ¿sí? Las famosas posturas, bueno, que hay, que es en un solo pie, ¿sí? Y a ver qué les sucede, qué registran. Si se están a cada rato cayendo, ¿sí? Van a notar que es la mente la que va a estar ahí haciendo de obstáculo, y a nivel emocional van a notar que hay alteración. Entonces, uno desde el cuerpo comenzar a acercarse a lo interno con movimientos, empieza a provocar algo. Entonces, lo que son las asanas de equilibrio, lo que llevan es a tranquilizar, equilibrar las emociones, ¿sí? Entonces, al yo empezar con esos movimientos, ya empiezo a habilitar un terreno para algo. Empiezo a calmar. ¿Y por qué? Esto es como lo menciono en el evento, ¿no? Porque justamente muchas veces, y esto lo habrán notado en prácticas o en situaciones cotidianas, ¿no? Reflexionen, que quizás en momentos en donde uno requiere de concentración o de un momento de quietud, de meditación incluso, quizás surge, por ejemplo, una molestia en el cuerpo. De repente empieza a doler la espalda, o de repente el pie se acalambra, o me duele el hombro. ¿Y qué sucede? Chau, la mente se fue a otro lado. Y lo que uno quería lograr, se va. Entonces, ¿qué sucede? Ya el cuerpo apareció, y ese cuerpo, que se dice que es nuestro vehículo en este plano, que es el vehículo a través del cual uno encarna y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y por eso, bueno, la filosofía del yoga lo que hace es considerar todos los cuidados, por decir así, para que, bueno, ese vehículo llegue a buen término, por decir así. Entonces, la idea es que con movimientos corporales uno logre que el cuerpo se tranquilice y se relaje. Entonces es como sería primera puerta que uno puede traspasar. Incluso, ¿y por qué hago hincapié o les menciono lo corporal? Porque usted me puede decir, pero ¿y la astrología y lo esencial? Es muy simple. O sea, todo está conectado con todo, ¿sí? Y les pongo un ejemplo muy cotidiano. ¿Acaso, por ejemplo, cuando ustedes bailan, ¿no? A quienes nos gusta bailar, yo lo puedo hablar por experiencia personal.
no sienten una emoción, sobre todo si es una canción, una música que les gusta mucho, no sienten como a nivel emocional el hecho de mover el cuerpo y escuchar esa música, ya emocionalmente están en otra sintonía, sienten una alegría inmensa, la energía cambia. Bueno, ahí está la cuestión conexión cuerpo-emoción, primera cuestión. Después, bueno, esto puede, obviamente, la otra vía, ¿no? Emoción-cuerpo, también ver todo lo que habla la biodecodificación y todas las temáticas de síntomas. Estamos conectados en todos los aspectos, con nosotros mismos y con el entorno, ¿no? Como lo he dicho en otras ocasiones. Ahora, puntualmente en lo que hace a cada uno. Entonces, una vez que se propicia y se logra el escenario interno o externo-interno para lograr un primer paso de quietud y calma, ahí viene lo siguiente. Y como conexión, yo lo menciono así a modo meramente descriptivo, el yoga tiene una conexión con la astrología, ¿sí? En tanto y en cuanto que cuando les hablé de las posturas de yoga, las asanas, que tocan y masajean y tocan componentes corporales, no sé si quien ahora me esté escuchando recuerda que lo haya dicho, sino bueno, lo menciono, la astrología está conectada con nuestro cuerpo e incluso hay una conexión que habla de la influencia astrológica a nivel corporal, tanto en partes del cuerpo, cabeza, hombros, pecho, como a nivel orgánico, ¿no? Y es posible, y esto lo menciono hacia modo general, poder incluso a través de la carta natal, un diagrama, y esto quienes más se orientan en lo que es la astrología psicofísica, poder hasta detectar qué partes del cuerpo hay que tener más presente, cuidado, atención, porque los planetas sí tienen que ver con el cuerpo humano. Entonces acá es donde empiezan ya las conexiones, ¿no? Entonces, una vez que yo logro aquietar, equilibrar, calmar el plano denso, lo real, el cuerpo, propicio el paso siguiente, que es ya ingresar al lado un nivel más sutil que tiene que ver con lo astrológico, ¿sí? Con ese diagrama energético que lo sostiene todo, ¿sí? Y en ese caso, bueno, lo denso que fue, que yo vivo a través de mi cuerpo, ¿no? Y que con el yoga posibilito trabajarlo. Ya con la astrología, ya ingreso como, para que se den una idea, es como la estructura, lo que hace un edificio, la estructura de los soportes de hierro, si se quiere, lo que no se ve, ese diagrama que está, pero no está, eso vendría a ser el diagrama natal, la carta natal, todo ese circuito energético que sostiene y que dibuja determinada cuestión que después uno actúa y vive, ¿sí? Entonces, con el yoga, posibilidad de conectar con el cuerpo, armonizarlo, relajarlo, ¿sí? Aquietar las emociones por un momento que calma, ¿no? Y la mente, eso de que la mente quede en blanco sabemos que no es así. De lo que se trata es que yo logre que mi mente piense lo que yo quiero que piense. O sea, enfocarla a lo que a mí me interesa. Entonces, ahora, con todo ese ejercicio, todo ese trabajo que la herramienta yoga propicia, que como les dije al principio, es una herramienta, es una vía, no es la vía, ¿ok? O sea, otra persona puede decir, a mí la verdad que no me gusta, yo prefiero hacer bioenergética, o prefiero baile árabe, no sé. O sea, son caminos, vías. Yo particularmente lo considero muy valioso y muy rica la yoga. Entonces, por eso es la propuesta que yo hoy estoy compartiendo con ustedes. Entonces,
Ya que el cuerpo logra esa calma, esa quietud habilitante, voy al paso siguiente, que es el conocimiento energético. Y en un principio es interesante, como les decía antes, conocer a nivel físico como para ver qué conecta con qué conexión hay a nivel físico con la astrología. Entonces, poder descubrir que, por ejemplo, el hígado está regido por Júpiter, el planeta Júpiter. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver, ¿y por qué? A ver si logran, voy a poner ese ejemplo para que vean cómo empieza todo a entramar, ¿no? Es magnífico, sinceramente es magnífico. Se densifica lo que es el hígado. Y que el hígado a nivel emocional tiene que ver con la ira, ¿no? Cuando uno no verbaliza, no larga, no suelta enojos, cuestiones que no quiso decir, cuestiones que cayó, que no soltó, que le daba mucha bronca, todo eso, toda esa energía, y esto es lo que es muy importante que se comprenda, toda esa energía que no se libera, queda dentro. Ahí está la cuestión. Si somos energía y somos un continuo fluir de energía, todo aquello que es negativo, por decirlo de alguna forma, o que es necesario que se libere, no se lo libera. No es que se disuelve, ¿eh? La energía está. Lo que no va para afuera va para adentro. Entonces, por ejemplo, toda esa ira que yo no libero, y no estoy diciendo que me esté peleando con medio mundo, no estoy diciendo esto, sino que vea la forma de canalizarla, bajando un tono de voz, pero hablar y decir lo que realmente me molesta, o bien agarrar un almohadón y pegarle, no sé, pero de alguna forma mirarme al espejo y decir lo que siento y permitir que esa emoción se exprese. Todo aquello que yo no libero y que es necesario que libere por mi salud, queda en el cuerpo. Entonces, con el tiempo, como les dije antes, lo emocional, que es más sutil, con el tiempo comienza a cristalizarse y pasa al plano denso, a lo físico. Entonces, ¿eso en qué detona? En un problema en el hígado. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que es la astrología, yo a través, por ejemplo, de una carta natal, es posible que vea Júpiter, el planeta, que yo sé que está asociado al hígado, en qué área está, cómo está ubicado, qué situación puede llegar a detonar o suceder si yo no hago algo. Y acá está la cuestión. Júpiter no solo tiene que ver en lo físico con el hígado, ¿sí? Júpiter en otras instancias tiene que ver con las creencias, con las ideologías, con la confianza en uno mismo, con lo que a uno le da sentido a la vida, con los fanatismos, ¿sí? Todo aquello que le da orden a mi pensamiento. O sea, ¿por qué? Una ideología que es justamente una idea en la cual yo entramo o ordeno mi vida cotidiana. Yo creo en tal cosa. Entonces, toda mi funcionalidad, mi vida, mi mente, todo se dirige para ese lugar porque yo creo en tal cuestión. ¿Sí? ¿Ven? Este es un nivel más sutil de Júpiter. ¿Qué sucede? ¿Acaso uno cuando se fanatiza no notan esas personas que están tan encolerizadas porque defienden los fanáticos de fútbol, por ejemplo? ¿No? No hay cólera, no hay ira ahí. Entonces, como ven, son todas las capas de Júpiter, que van desde lo más elevado, que es una ideología, a lo más denso, que es el hígado. Que uno lo puede ver, y pobre hígado ahí sufriendo porque uno no quiso abrir su cabeza en algún momento y comprender que no se trataba de enojarse, sino de aceptar, comprender y realmente escuchar al otro, y que no se trata de imponer una creencia sobre otra o un dogma, simplemente de comprender que cada cual está parado en una baldosa y no hay una cuestión
mejor o peor, sino que tiene que ser lo que se acorde a cada uno. O sea, lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarle al otro. Entonces, fíjense que el tema de creencias es una cuestión, y las discusiones que se surgen entre las personas, es por querer imponer al otro. Porque uno cree que lo que uno piensa es la verdad. Entonces, bueno, eso es lo que básicamente un escenario de Júpiter, y les estoy hablando de un planeta, ¿no? O sea, imagínense viendo cada uno y viendo en el cuerpo cómo está el correlato. Entonces, uno ya con el abordaje astrológico ya va a la fuente, por decir así. Entonces puede ir más en profundidad. Hay un síntoma, hay un problema en el hígado. Entonces, ya cuando se densifica, ya cuando ya tocó el cuerpo, es porque ya pasó todo un proceso, ¿no? Como que en cierta forma la persona no es que por decirlo así, no es que está con la idea, no, ya tuvo su creencia, ya se encolerizó al extremo y terminó enfermándose, ¿no? Entonces, en un primer paneo, primera instancia, es comprender, bueno, qué es lo que realmente causó toda esa situación, ¿sí? Y a través de la carta natal es posible ver y comprender la raíz, la fuente de toda esa cuestión densificada en ese órgano, por ejemplo. Esto es a título de ejemplo, ¿sí? Porque es interesante que se pueda entender en algo puntual. Entonces, con la astrología ya es posible ir a las claves más esenciales, básicas, que mueven tanto mi cuerpo como mis emociones, como mi mente, mis ideas, ¿sí? Y empezar a comprender, entonces, por qué tal cuestión me motiva, me emociona, por qué tal cuestión o área de vida para mí es tan importante, por qué otras no, por qué tal forma de pensar, ¿sí? Para mí es más importante que otra, por qué me vinculo en cierta forma manipulando a los demás, por qué siempre quiero imponer, ¿no? ¿Por qué no escucho? Entonces ahí uno comienza a ver que tiene muchas variables y muchas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Todas las cuestiones que hacen a comportamientos, que después, bueno, obviamente se densifican en el cuerpo, como les decía, y que con yoga uno puede encontrar la vía de trabajar o primer contacto, ¿no? Interesante ver esa fluidez, esa dinámica. Quiero hacer un primer contacto acá con quienes me acompañan, porque, bueno, no los he saludado, así que aprovecho ahora y los saludo. Muchísimas gracias. Álvaro, desde Colombia, Dani, algunos que ya son habituales, les súper agradezco que estén conmigo ahora. Franco, muchas gracias. Gerardo, de Colombia también. Dalia, desde Guanajuato, México. Ay, buenas noches también Daniel. Lizer, ya es frecuente. Gracias, Sergio, muchísimas gracias. Juan Ignacio, Miguel, ahí veo que están haciendo preguntas. Bueno, voy a responder y luego retomo porque tampoco es que esté hablando sola y me interesa también lo que ustedes quieran preguntar, consultar, aportar. La cuestión es que también haya dinámica. Así que bueno, a ver. Vi ahí una pregunta que dice, ¿es lo mismo que el plano astral? No. O sea, a ver, la astrología es mucho más que el plano astral. El plano astral justamente es un plano. La astrología, como estaba mencionando, vos podés ver su manifestación en lo físico, en el cuerpo,
en las emociones, o sea, plano astral tiene que ver ya incluso con otro nivel, que no es que uno tenés que de cierta forma prepararte para acceder a ese plano, que hasta yo me preguntaría ahora para qué, ¿no? O sea, sí, uno puede decir lo hago, quiero conectar, pero yo me preguntaría ¿para qué lo haría? Si todavía no puedo dar respuesta o resolver lo que día a día tengo que dar respuesta, o sea, me levanto a la mañana, tengo una situación en el trabajo y no puedo responderle a quien le tengo que responder, ir al plano astral, o sea, es otro plano, que se dice que cuando uno desencarna va a ese lugar. La astrología en realidad tiene que ver como herramienta y conocimiento a lo que te sirve para este plano. Seguramente rige el plano astral y otros planos. No, es muy filosófico lo que estoy diciendo. O sea, yo estoy acá en el plano denso y es lo que conozco, o sea, el plano denso. Así que no sé cómo funcionaría, sería hipótesis de mi parte y estar suponiendo, y no me parece, yo no lo haría, o sea, de estar suponiendo. Así que bueno, gracias igual por la pregunta. Y antes escribí, me pregunta siempre se van en mayúscula, ¿verdad? No hay problema, se escriben en minúsculas, no hay problema. Yokama, buenas noches. A nivel de sueños, no sé a qué. Bueno, a ver, desde lo astrológico, por ejemplo, a nivel sueños, no, simplemente puedo decirte que todo lo que tiene que ver con la energía pisciana, todo lo que tiene que ver con lo neptuniano, tiene que ver con el mundo onírico, con el mundo de los sueños, ¿sí? O sea, después de ahí, a través de una carta, poder decodificar un sueño, eso más que nada es escuchar a la persona, qué tiene para decir. Ahora, si la persona, al hablar de sus sueños, y uno escucha, devela pautas, porque lo que tienen los sueños que son simbolismos encriptados que tienen valiosísima información. Si uno realmente aprendiera a escucharse y a conectar con los sueños, podría conocer muchísimo de su inconsciente, muchísimo. Es un interesante ejercicio para decodificar. Y en la medida que uno escucha a una persona que está hablando de lo que sueña, conociendo lo que para esa persona esos símbolos que describe significan, porque yo puedo soñar con un árbol, otra persona sueña con un árbol y para mí el árbol puede significar una cosa en función de mi historia y para esa persona otra cosa, ¿no? Yo ahí puedo sí descubrir cuestiones de la persona y después, bueno, ir a la carta y ver, comprender, pero eso ya es a un nivel mucho más profundo, ¿sí? Bueno, eso no sé si respondí la pregunta. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Así que sigo comentando. Entonces, esta cuestión de la astrología, ¿no? De que me habilita el campo de realmente comprender qué cuestiones, tanto a nivel corporal, se pueden estar manifestando, qué cuestiones tendría que estar atenta, ¿sí? Porque no significa que, bueno, con esto no quiero darle el tinte fatalista, ni determinista, ojo, no es, porque tenés posicionado tal cosa, te vas a enfermar de tal cosa, no. Lo que la astrología marca o propicia son tendencias. Siempre está uno como protagonista, el tomar ese dato y hacer lo que tenga que hacer. Y dirigirlo hacia donde le conviene a la persona. No resignarse a, bueno, me enfermaré. No, porque justamente, volviendo al ejemplo que les daba de lo que es de Júpiter. Si una persona, por ejemplo, en la carta uno puede llegar a deducir que puede tener cuestiones delicadas con el hígado, yo pude ir aún más en profundidad y llegar al punto de decir y hablar con esa persona y llegar a comprender que en realidad esa persona tiene un tema con las creencias, ¿sí? Con sus fanatismos, sus dogmas, una persona muy rígida en su pensar, en sus ideologías y muy iracunda, ¿sí? Entonces, si es una persona que realmente quiere ahondar en sí misma y quiere cambiar
lo que considera le interfiere en su vida, porque no entiende por qué se encoleriza tanto, y es una persona que quiere dar conferencias de armonía. Digo, les pongo un ejemplo. Una persona que tiene que ser acompañante, vamos a decir así, terapéutico, y es iracunda, con posibilidad de que enferme su vida. Usted me puede decir, dice, yo me interesa poder acompañar a las personas, pero me enojo fácilmente, porque yo quiero que hagan tal cosa, porque yo creo tal cuestión. Y ahí es donde uno puede ver que ese Júpiter en realidad lo tiene que trabajar en profundidad, a ir a lo esencial de ella. Y acá empiezo a tocar el punto también del nombre del encuentro de hoy. Porque esa esencia que en cierta forma está dada, y acá vienen los programas, ¿no? Lo programado, le está obstruyendo lo que en realidad esa persona quiere para su vida. Y acá es cuando uno empieza a encontrar esas incoherencias o contradicciones, ¿no? Como les mencionaba al principio de por qué que es una de las preguntas planteadas en la presentación del programa, ¿por qué cuando quiero lograr algo no puedo? Quiero hablar de conferencias, hacer relajaciones, quiero hacer acompañante terapéutico, pero me enojo tan fácilmente que la gente no me soporta. Y no puedo sostener un diálogo porque me enojo y me irrita la gente. Entonces, claro, una persona que quiere ser acompañante, guiar a otras personas en la relajación, te dice que se irrita fácilmente cuando escucha a los otros hablar y que no coinciden con lo que piensa esa persona, ¿ven? Ahí, ¿qué sucede? Entonces, que esa persona tiene que descartar lo que realmente quiere hacer y ser, no sé, trabajar en un sótano de archivador y quedarse sola y dice, no, porque no soporto a la gente, entonces mejor voy a hacer un trabajo solitario, porque no la aguanto. Esa sería la fácil, ¿no? Eso sería lo programado. Pero en realidad, justamente lo que esa persona, ¿y qué le va a suceder a esa persona? Muy probablemente se enferme del hígado, porque toda esa ira no fue trabajada, no fue soltada, no fue elaborada, y se quedó con su enojo, que sería cuestión de ya proceso, esa persona haga todo un trabajo para ver por qué tanta ira contenida, ¿no? Y ahí ya, que incluso también en la carta natal se puede ver, qué cuestiones se generaron en su vida y sobre todo en su infancia que detonaron tanta ira y tanta bronca. Generalmente es lo que se suele decir, cuando uno vive siendo niño situaciones de mucha violencia, violencia en cuanto quizás a adultos hablando con violencia hacia la criatura, ¿no? Con agresión, descargándose. Ustedes imagínense una escena en donde dos personas adultas le gritan y le hablan con mucha violencia a una criatura. ¿Qué posibilidad tiene esa criatura de defenderse? Ninguna. Si es un pequeñín, solo escucha a quienes lo están criando, que además son sus figuras de referencia, que lo tratan así y le generan toda esa carga, le transmiten toda esa carga energética de bronca. No lo digo que lo hagan, podría suceder, pero bueno, en el ejemplo, que lo hagan a propósito. Simplemente están desalineados, están ofuscados y se descargan con la criatura, ¿no? Entonces, todo eso en el niño, una criatura, imaginen, alguien muy pequeñín, no se puede defender. No se puede defender porque no es un adulto para poder argumentar y decir, escúchenme una cosa, no tienen por qué... El pequeñín se calla y escucha y acepta. Toda esa carga, toda esa situación, todo eso genera ira. Todo eso es energía acumulada. Imagínense cuántas cosas, y esto no les digo que apelen a su memoria porque hay un montón de situaciones que uno de niña, o yo de niña, ustedes de niños, no van a recordar. Pero seguramente habrá habido muchas situaciones en la niñez que no recuerden donde tuvieron que callarse.
o recibieron agresiones o situaciones que los tensaron, los hicieron sentir mal y no se soltó esa energía y quedó ahí estancada. Todo eso genera ira, todo eso es acumulado. Y después uno, de adulto, anda por la vida enojándose para todos lados y no entiende por qué. ¿Por qué le irrita a determinada persona cuando habla con determinado tono de voz, cuando opina determinada cosa? Y si realmente uno ahí ahonda y profundiza, es probable que descubra de dónde viene toda esa cuestión. Después, bueno, lo que haga esa persona para hacer fluir esa energía y que se libere, ya, bueno, hay herramientas, hay técnicas, pero lo fundamental es, y volviendo a la astrología, usar esa herramienta como mapa, como guía, que te lleva a comprenderte, comprender situaciones de tu vida que decís, ¿por qué me encuentro con ese escenario? Es un camino, es un proceso, ¿no? Y hay resistencias en descubrir eso, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que es la dinámica en sí, de la propuesta que yo voy a brindar ahora en julio, es conectar con las energías, ya como ven con lo astrológico, lo que apunto es ir ya a los puntos claves, ¿no? Cuestiones que hacen al diagrama de la persona. Cuestiones que hablan de qué cortocircuitos, qué características, qué variables hay en juego, qué cuestiones tiene que dar respuesta, resolver, reconocer primero. Y ahí el panorama toma otro color. Porque uno puede, en un principio, y como toda cuestión en la vida, primer paso es ver, reconocer, aceptar. Porque si yo no acepto lo que estoy viviendo, lo que soy, con lo que me encuentro, las características, no hay posibilidad de que yo pueda dar un paso siguiente que es proceso, cambio. Si para mí está todo bien y está todo maravilloso, ¿qué posibilidad hay de que cambie algo si está todo bien? Entonces, primer paso es reconocer. Entonces, con ese mapa, que yo también en un principio digo como diagnóstico, ¿no? De la carta, uno comprende y empieza a ver qué hilos se mueven dentro de cada uno, ¿no? Y comprender qué energías, también acá sumando también la parte de los elementos, tierra, fuego, aire, agua, ahí uno también puede ver en cada uno qué temperamento se le juega, qué desequilibrios hay que llevan a ser una persona tan fogosa, tan mental, tan de concretar o tan emocional. O sea, acá ya estoy hablando de los elementos, ¿no? Entonces, todo ese escenario lo propicia y lo permite decodificar una carta natal, ¿no? Ahora, ya yendo un pasito más, una componente más en la propuesta que yo voy a brindar ahora en julio, es una vez que logro realmente comprender qué cuestiones hay dentro mío y a mi alrededor, habiendo en una primera instancia relajado el cuerpo, habiendo ya hecho de mi cuerpo una vía, un vehículo, no un obstáculo, viene el paso siguiente, que es el más, considero yo, mágico, porque es la conexión con lo sutil, con toda su esencia. Yo puntualmente utilizo unas cartas oraculares que son de animales de poder. Entonces, en esa instancia, que uno ya realmente el escenario está propicio, uno puede ir a lo más esencial y conectar con esos seres espirituales representados en animales, y esto tiene que ver ya con el terreno del chamanismo,
y conectar y comprender qué cuestiones de cada uno tiene que dar respuesta, qué cuestiones tiene que atender, y ya más puntual. Como ven, es todo un recorrido que lleva de una cosa más genérica, más densa, real, a lo más esencial y sutil. Y volviendo entonces a lo que me refería con el sanando tu esencia interna, justamente a lo que me estoy refiriendo es a que logres, primera instancia, conectar con eso que vos tenés dentro tuyo que crees tu esencia, que veas todas esas cuestiones que se te juegan, que hacen que esa esencia, en definitiva, no sea la esencia que vos querés para tu vida, sino que es algo que es impuesto por otro, ideas de otro, creencias de otro, porque si realmente ustedes son sinceros consigo mismos y lo reflexionan, se van a dar cuenta que la mayoría de sus gustos, la mayoría de lo que valoran, la mayoría de lo que eligen, la mayoría de las cosas que rechazan, repiten patrón de cuestiones familiares. Casualmente a mamá tampoco le gusta el color marrón, estoy diciendo un ejemplo. Casualmente en mi familia detestan el helado de frutilla, y a mí tampoco me gusta. Estoy poniendo un ejemplo muy, muy, muy básico, ¿no? O sea, están, estoy yendo a algo bien básico, pero de eso, imagínense yendo a algo más profundo, ¿no? A valores, a cuestiones que quizás para ustedes son incuestionables. Que si quizás profundizan se dan cuenta que hay cosas que no son tan de ustedes. Pero bueno, eso ya estoy entrando en un terreno que es un tanto delicado. Pero como ven, entonces lo que es sanando la esencia interna en sí, lo que es básicamente que descubras cuál es tu esencia interna. Limpia la paja del trigo, separá. Fíjate realmente qué querés que sea tu esencia interna, ¿sí? Y escuchá qué tienen para decir estos seres, que bueno, que a través de esas cartas que les comenté, tienen para decir. Son unos mensajes fuertísimos. Les digo que las veces que la consulté quedé muy pensativa, muy, muy reflexiva. Entonces, ya uno es como que propicia todo para realmente conectar con ese campo, con ese nivel de conciencia, ¿sí? Porque en definitiva de lo que se trata es de realmente uno, en su día a día, poder vivir la vida como un ritual, que sea algo sagrado el estar en este plano. Como ven, estamos muy desconectados de eso. Generalmente estamos a 1000, estamos en automático, la mayor parte de las cosas que hacemos ni sabemos qué hicimos. Ay, agarré las llaves de casa, ay, cerré la puerta. O sea, no estamos presentes con la mente en la vida cotidiana. Cuando me refiero a que sea un ritual es llegar a un nivel de conexión con el todo y con uno mismo, que bueno, implica práctica, ¿no? O sea, este ejercicio o esta propuesta que yo voy a brindar el sábado 16 de julio acá en Buenos Aires, es una muestra, ¿no? Es un juego, de cierta forma, para realmente conectar y ver qué sucede. Pero es interesante si cada uno después se anima y dice, quiero ir en la profundidad mía, a ver qué sucede, qué hay, ¿no? Son temas que me encantan. No sé si se nota, pero bueno. Quiero ver si hay alguna pregunta más. No quiero. A ver. Hola. Pregunta, ¿se puede conocer la misión de la vida? Bueno, a ver. ¿Qué pregunta Lícer? Sí y no, Lícer. Porque en realidad yo decirte tu misión es tal cosa, ya de por sí te estaría condicionando. Sí se pueden ver
claves, datos, detalles. ¿Y sabés quién es la mejor persona que te puede decir cuál es? Yo le cambiaría la palabra misión, porque me suena muy quizás religioso. Yo diría propósito en la vida. La única persona que te lo puede decir sos vos misma. Y eso lo lográs con eso con lo que les estaba comentando antes. Conectando internamente, escuchándose. Y no es algo, yo sé que no es algo, generalmente lo que escuchamos es la vocecita taladradora del yo, tiqui, 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 que todo el tiempo, ay, hay que hacer esto, hay esto, que está criticando, molestando, ¿no? Pero hay otra voz, en esencia, que es con lo que hay que conectar. No está presente continuamente, hay que encontrar la vía para llegar. Y saben una forma de, si quieren acercamiento, sí, con la carta podés ver qué tenés facilitado, qué tendencia, en qué cuestiones brillarías. Y yo te digo una cosa, cuando uno descubre en qué cosas brilla, ahí descubre sus propósitos. Porque en sí, y esto es lo que generalmente nos confunden cuando nos dicen, ay, ¿cuál será la misión en la vida? Uno, lo primero que les viene a la mente, no sé si les sucede, es, se imagina algo externo, un hecho concreto, ¿no? ¿Qué sé yo? En un escenario siendo actriz, por ejemplo, con descripción de detalles. Y en realidad, y espero que se entienda lo que voy a decir, el propósito tiene que ver con algo interno, con algo a atravesar interno, que luego sí se va a densificar, se va a plasmar en lo real, en la realidad, en lo físico. Pero el clic y la respuesta y el proceso lo vivís dentro tuyo. ¿Vieron esa frase, bueno, tan conocida que es, se hace camino al andar? Bueno, lo descubrirán siguiendo sus deseos. No se trata de que, ay, bueno, hasta que no sepa cuál es la misión de mi vida, no voy a hacer, me quedo de brazos cruzados hasta que me llueva la idea. No. Si hay algo que realmente sienten que los mueve, que les apasiona, bueno, esa es una primera lucecita. Ahí, foco. Y luego acompañen y vean qué sucede. Y siempre de lo que se trata es, en una primera instancia, sanarse uno mismo, ocuparse, es al revés de lo que nos han enseñado. No es, me ocupo de los demás y después de mí, ay, porque soy tan buena. No, es, hago lo que tengo que hacer porque por algo estoy en esta encarnación y si estoy acá es porque no le di respuesta, no resolví lo que tenía que resolver, para quienes creemos en la reencarnación, en las vidas anteriores. Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, y no va a haber otra persona más que yo. O sea, la única que puede resolver las cuestiones que tengo que resolver soy yo, no otra persona. En la medida que yo empiezo a dar respuesta, a resolver lo que tengo que resolver, con todo lo que implica, no es, yo sé que suena muy fácil lo que estoy diciendo, no, es todo tropezones y bueno, y proceso. En la medida que yo avanzo, ahí sí, comparto con los demás, ¿sí? Acompaño. Y ahí es cuando se hace la red, ahí es lo hermoso, de decir, no me como el postre sola, lo comparto, acompaño a los demás, a que también encuentren su chispa interna, que encuentren qué es lo que quieren, los acompaño en el proceso, pero es de cada uno, es de cada uno. No sé, me filosofé mucho, pero bueno, en cuanto a la misión, básicamente es no decirte la receta mágica ya terminada, sino sí tenés variables, componentes, datos que te van a orientar en la carta. Sí están. Está en vos, ¿qué haces con eso? Siempre es uno, el protagonista. El protagonista de la propia vida es uno. No alguien de afuera que te va a dar todo escrito y ya detallado y resuelto. No. Uno tiene que descubrir el propio libreto y escribir lo que quiere en su vida, en realidad. Bueno, espero haber respondido.
Depende de la persona, ¿no? ¿Cómo es adentro es afuera? Exactamente. Y más en estos tiempos se expone al desnudo el ego. Exacto. A ver, pregunta, ¿la alimentación tiene algo que ver con el plexo solar? ¿Tengo molestias en la zona? Bueno, a ver, Juan Ignacio. Mira, hay un tema con el tema de la alimentación. No quiero entrar en ese terreno porque quizás me meta en terrenos que mejor no. Sí podés aliviar, pero yo te diría que si tenés una cuestión en la zona del estómago, veas qué cuestiones no estás digiriendo y tiene que ver con lo emocional, eh, tienen que ver con cuestiones que no estás diciendo y te estás tragando y te están cayendo pesadas. No sé, vos ahí fíjate qué puede estar sucediendo. Y cambiar la alimentación, a ver, sí te va a aliviar, sí, pero como les dije antes, si yo como sanito, ¿no? Cambio toda mi alimentación, pero mi cabeza es un ladrillo y soy una persona que se enoja de nada y que vive iracunda y fastidiada y termino enfermándome, ¿qué diferencia hubo? Por más sana que haya sido mi alimentación. Si luego termino haciendo un síntoma, como les mencionaba antes, con una enfermedad en el hígado, por ejemplo. Por poner ese ejemplo para seguir lo que les estaba diciendo. Entonces, como ven, no se trata solo de la alimentación, porque es lo real, ¿sí? Sino también ir a lo más sutil, lo más interno. ¿Qué pasa con mis emociones? Con lo que me callo, con lo que no hablo. ¿A dónde va eso? ¿No? ¿Eso a la larga no termina repercutiendo? Sí, yo les dije antes que cuando uno a nivel emocional, es muy simple, obsérvense en esos momentos, cuando uno se siente alegre y contento, ¿acaso no está con todas las pilas y moviéndose y que tiene ganas de hacer mil cosas? Y cuando uno está deprimido, tristón, no tiene ganas, el cuerpo no le funciona, ¿no ven la conexión? Entonces, ¿quién maneja a quién ahí? Entonces está bien, podés decir la alimentación, pero en realidad yo diría que vayas más a fondo también. O sea, veas qué pasa con tus emociones, a nivel mental, con tus ideas, qué está sucediendo. Es muy interesante hacerse esas preguntas. ¿Pero qué me está pasando? Y tal vez alguna respuesta llegue. Y ese es un comienzo. ¿Sí? Hay mucho más, perdón, acá hay más preguntas. Damián, hola. Damián. Mm. Que la comida también va con la psicología. Todo va con todo en realidad, pero en realidad, a ver, yo puedo agarrar un alimento, y esto ya que voy a mencionar es algo chamánico, pero no sé si lo han escuchado o lo han visto. O mismo cuando antiguamente quedó esa costumbre que en realidad tampoco se sabe bien para qué ni por qué, como tantas cuestiones. ¿Vieron cuando se dice bendigo la comida, tengo el alimento, lo bendigo? ¿Qué se piensan que están haciendo ahí? Yo estoy dándole energía. O cuando los chamanes toman un alimento y les dan un aliento y le dicen ese alimento, primero le agradecen a la Pachamama, gracias por el alimento, y luego ese alimento le dan aliento y le dicen que quiere que a su organismo llegue sano y le haga muy bien a su cuerpo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Yo me estoy metiendo en otro terreno, pero ven, es energía que yo estoy poniendo en el alimento. O sea, hay conexión, no son cosas separadas, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con todo, como les dije al principio, y les parece como que está desencajado, pero no. Entonces, yo consideraría toda la cuestión más sutil, más sutil. Justamente, bueno, Juan Ignacio, gracias, necesito equilibrarme. Es que justamente cuando uno está desequilibrado, alterado, ¿no les pasa que me duele el estómago? ¿Ataca el estómago quizás? ¿O no?
Entonces, empiecen a... Algo muy lindo que yo descubrí gracias a yoga es la conexión con el cuerpo. ¿Qué me está diciendo el cuerpo? Me duele tal parte, ¿qué pasa conmigo? ¿Sí? Conózcanse por ese lado, como una vía, ¿eh? Y van a empezar a recabar información de ustedes mismos. Es un camino, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Lizer. Bueno, voy a dar por cerrado el encuentro de hoy. Nos encontraremos en el próximo, obviamente. Así que bueno, como cierre, muchísimas gracias. Menciono brevemente respecto del taller del sábado 16 de julio 2016, acá en Buenos Aires, a quien le interese. Todo esto que describí hoy, bueno, va a ser amoldado un taller, ¿no? Que es la propuesta que brindo en ese encuentro, que consideré interesante la dinámica. Así que bueno, de Buenos Aires, quienes estén por ahí les interese, me escriben al mail que figura ahí abajo. Y bueno, muchísimas gracias. Como siempre les digo, para mí es un deleite estar con ustedes, hacer estos encuentros. Para mí es hermosísimo. Así que muchísimas gracias. Les agradezco. Saludos a todos los que están y nos estamos encontrando la semana próxima. Que tengan un excelente fin de semana, descansen, disfruten. Si quieren reflexionar, reflexionen. Conecten con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches.